Cordial saludo, compañeros y tutor del grupo de algoritmos. Mi nombre es David Mauricio Rodríguez y de acuerdo a la actividad de reconocimiento del curso, este es el video de presentación. Entonces, mi nombre, David Mauricio Rodríguez Zambrano, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Mi correo para cualquier contacto, también está mi usuario de Skype, que es davidmrz. Laboro en soporte técnico en una entidad en Sogamoso. Me gusta montar bicicleta y pasear con mi familia y los juegos clásicos de computador. Estoy matriculado en el CEAD de Sogamoso. Bueno, iniciando pues con lo solicitado en la temática, entonces vamos a ver la estructura temática del curso. El propósito general es que el estudiante adquiera bases conceptuales sobre la programación de computadores como técnica para proponer desarrollos informáticos mediante la lógica y la práctica de los conceptos adquiridos en la solución de supuestos problemáticos trasladables a situaciones reales. Es decir, pues que aprendamos a tomar un problema que se nos entrega y hacer un desarrollo de acuerdo a lo aprendido en el curso y así entregar una solución informática. El curso como tal está dividido en 3 unidades académicas. En la primera está la introducción a la programación, donde tendremos, pues, conocemos los tipos de datos, el proceso de la programación, componentes y operaciones y diagramas de flujo. En la segunda unidad, que se llama algoritmos y estructuras de datos, veremos los temas de introducción al algoritmo, estructuras simples, estructuras repetitivas, estructuras condicionales, el uso del PSeInt, que es un programa para creación de algoritmos y prueba de los mismos, procedimientos y funciones. Finalmente, en la última unidad, que es el lenguaje de programación, veremos la introducción al lenguaje de programación, estructuras simples, estructuras condicionadas, estructuras repetitivas y una programación visual. Esto pues está en las actividades que son en campus, que son individuales y en el grupo colaborativo. Luego, la evolución histórica de los lenguajes de programación. La programación de computadores es un campo relativamente nuevo, ya que las primeras máquinas realizaban solo una labor, y si se requería cambiar el producto o una característica del mismo, era necesario cambiar toda la máquina. Cuando el matemático Charles Babbage diseña una máquina que se puede programar para realizar diferentes tareas, en este caso operaciones matemáticas, se considera que es la primera máquina programable. Esta máquina no se llevó a cabo ya que en ese momento no existía la tecnología necesaria para que fuera construida. Sin embargo, los diseños quedan como la primera máquina programable. Casi que tuvo que pasar un siglo para que el concepto de máquina programable se aplicara en equipos funcionales. Esto como resultado de avances en electrónica, los cuales corrían programas que se realizaban directamente en el código de máquina, es decir, el lenguaje que el aparato entendía directamente. Pueden ser unos y ceros o algunas instrucciones muy sencillas, lo cual es bastante complejo para el programador, pero pues para el lenguaje de máquina pues es muy eficiente. El ENIAC, que fue el primer computador con el que se podían correr diferentes programas para hacer diferentes tipos de cálculos, se consideró como el primer computador moderno que podía realizar diferentes programas. La programación de computadores ha recorrido diferentes caminos, dependiendo del propósito para el que se crea el lenguaje. Es así como hay lenguaje para programación en general, para manejo de bases de datos, para creación de contenidos web, orientados al manejo de objetos, para el control industrial o como propósitos pedagógicos, entre muchos otros. Hay muchísimas cantidades de lenguajes de programación, tantos como personas programadoras hay. Cada uno maneja diferentes tipos de pensamiento y esa es la base de un lenguaje de programación. Por su complejidad usualmente se denomina en 2 partes: el lenguaje de máquina, que son las instrucciones que el hardware entiende para operar, y lenguajes de alto nivel, que son instrucciones que en ocasiones son palabras completas en un idioma humano que contienen un significado en relación a lo que hacen en el código de máquina. Es decir, es una palabra en la cual el programador entiende cuál es la función que pueda llegar a ejecutar la máquina cuando la realice después de que se complete la programación. Con esto en mente se necesita un traductor, de la misma forma que cuando viajamos a un país donde se habla un diferente lenguaje a nuestro lenguaje propio, para entender lo que se nos dice y poder desarrollar las actividades de forma correcta. Los programas utilizan uno que se llama compilador para traducir del lenguaje de usuario o programador a instrucciones de máquina,
con lo cual facilita mucho el trabajo para las personas, haciendo la labor de programar accesible a muchas personas. Esto también conlleva que algunos programas de lenguajes de programación de muy alto nivel sean un poco más lentos de ejecutar en las máquinas, ya que el proceso de compilación lleva más tiempo, más ciclos de cómputo y los hace de pronto más lentos y pesados. Es más sencillo para el programador, pero va a ser más complejo para la máquina en ocasiones y son más susceptibles a tener errores. Algunos lenguajes de programación, el Fortran, su nombre proviene del Formula Translator, es un lenguaje de programación para el desarrollo de aplicaciones matemáticas y científicas. Fue el primer lenguaje de programación de alto nivel. Estos lenguajes tienen, entre otras ventajas, que pueden utilizarse en cualquier computador y son más afines al lenguaje humano. Como ya lo decíamos, el compilador encarga de hacer esa traducción y llevarla al lenguaje de máquina independientemente de la máquina que estemos trabajando. BASIC es un lenguaje de programación que se creó con fines pedagógicos. Era un lenguaje que utilizaban las microcomputadoras de los años 80 y actual sigue siendo muy conocido y tiene muchísimos dialectos diferentes al original, de la misma manera que los idiomas humanos tenemos diferentes dialectos. Hay palabras comunes o cosas comunes, pero tienen algunos ítems que son diferentes. C es el lenguaje de programación más conocido para desarrollar software de sistemas y aplicaciones. Es un lenguaje muy eficiente. Uno de los principales objetivos de los creadores de la programación en C fue que solo hicieran falta muy pocas instrucciones en lenguaje de máquina para su correcto funcionamiento y mejorar así el tiempo de ejecución. Por ello el lenguaje de programación C se usó como intermediario entre diferentes lenguajes de programación. El Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Desde la década de los 90, su código es muy similar a C y C++, es un modelo de objetivos mucho más sencillo. La diferencia entre Java y los lenguajes de C y C++ es que Java es un lenguaje de programación plenamente orientado a objetos. En los otros dos, tanto en C como en C++, son librerías que se agregan a ellos para poder ser orientado a objetos. Lobo me parece interesante ponerlo, ya que es un dialecto de Lisp, o sea, no es como tal un lenguaje de programación, y desde el principio se inventó para ser un lenguaje ideal para la enseñanza, como lo muestran características que tiene, como que es un lenguaje flexible, extenso, interactivo y capaz de amoldarse a nuevos enfoques. Es poderoso en el sentido que puede crear programas desde los más simples a los más complejos. Es uno de los pocos lenguajes de programación que utiliza su código en español. Es de anotar que la mayoría de los lenguajes de programación el código está en inglés. Entonces, pues estando en español es mucho más sensible y asequible para muchas personas. Es un lenguaje de alto nivel, funcional y estructurado, muy fácil de aprender y por ello se utiliza mucho en el aprendizaje de niños y jóvenes. Los invito a probarlo en esa URL que aparece. La voy a dejar también en la descripción del video, me parece interesante. Está en línea y lo podemos manejar. Las tendencias en programación. En la actualidad el mundo de la programación cambia a gran velocidad, ya que el auge de dispositivos móviles ha creado un nicho de mercado para la creación de aplicaciones, creando la necesidad de reprogramar aplicaciones nativas para PC para que puedan manejarse desde dispositivos móviles. Con ello el manejo del cloud computing o la nube, en la cual se crean aplicaciones que no necesariamente correrán en el terminal cliente, sino que solo tendrán interfaces de comunicación, dando cabida para que lenguajes como PHP, Java o JavaScript o inclusive Python sean punta de lanza en la programación actual. De la misma forma, saber un solo lenguaje no es ventaja, por más que lo sepamos muy bien. Hay que saber de la base de programación y tener la capacidad de utilizar diferentes lenguajes de acuerdo a la finalidad de la aplicación. Entre las buenas prácticas en la programación, pues hay que conocer la sintaxis del lenguaje usado, es decir, hay que conocerlo para no usar instrucciones que puedan ser poco eficientes o usar demasiadas instrucciones, siendo que hay alguna otra instrucción que nos puede acortar la cantidad de código. Usar herramientas propias del lenguaje o externas para simplificar labores, como por ejemplo llamados a librerías o alguna otra aplicación que se pueda usar. Generar una secuencia de código entendible y estructurada para que otras personas que vean nuestro código lo vean y lo entiendan. Documentar funciones y sentencias y de esta forma permitir aprender a otros a aprender y mejorar el código.
Finalmente, y muy importante, mantener una permanente actualización en tecnologías, tendencias y lenguajes para mantenerse competitivo. Las referencias bibliográficas donde se tomó la información básicamente son recursos que estaban en el curso. Sin embargo, hay algunos otros en los cuales se encuentran en las páginas web de internet y pues tienen bastante información relevante. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el curso.